Bueno, muchas gracias. Gracias, Fer, por la invitación. Muchas gracias a todos por abrirme las puertas de este lugar. Sinceramente, fue muy lindo estar y compartir estos testimonios que escuchábamos recién. Eh, Le voy a agradecer a Dios mucho después de esta reunión porque en serio es muy bueno lo que está pasando acá. Voy a compartir pantalla para que no tengan que ver esta caripela todo el tiempo. Vamos a estar yendo a Marcos capítulo 6, versículo 30. Y había un grupo de políticos, o existe todavía este grupo de políticos, que tenía una frase de cabecera, quizás la habrás escuchado, para jactarse de la gestión de su gobierno, de todo lo que habían hecho. Y la frase era, no fue magia, no fue magia. Y la verdad es que mientras preparaba esta reflexión y veía esta historia en donde Jesús alimenta a más de 5.000 personas, me imaginaba ese momento en el que Jesús tenía en sus manos el pan, unos pocos panes, y los partía y los panes no se terminaban. Y tenía en sus manos los pescados eh, y los partía y no se terminaban. Y me los imaginaba como si hubiera sido un truco de magia, pero no era magia. Entonces yo le puse a esta reflexión, a este mensaje, un título que es No es magia, es poder. No es magia, es poder. Y una de las especialidades de Dios es hacer algo donde no hay nada. Nos vamos al primer momento de la historia y donde no había nada, Dios creó el cielo, creó la tierra, creó las estrellas, las lunas, el mar, los océanos, los animales y nos creó a nosotros, el ser humano. Y también vemos a medida que vamos leyendo los evangelios cómo Jesús hizo cosas increíbles donde no había posibilidad alguna, Él se encargó de hacer cosas que eran impresionantes. Ahora, Dios es un experto en hacer cosas de la nada. Vemos sanando donde no había cura, vemos resucitando donde no había vida y vemos rescatando donde no había rescate. Y me quedo con esas palabras que Dios le dice al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, amigo, amiga, si estás escuchando y vos hoy te sentís débil, ¿sabes qué? Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay un poder que se puede perfeccionar en vos si le das el lugar a Dios. El poder de Dios se muestra en donde más oscura está la situación. Dios es poderoso, hizo que el hombre que no tenía ninguna posibilidad de salvarse de una condenación que era eterna, hizo que por medio de Jesús tenga una salvación. Dios se especializa en hacer cosas cuando ya no hay nada por hacer. Dios se especializa en hacer cosas cuando ya no hay nada por hacer. Recién Fernando decía, no hay límites para Dios. Y es verdad, no los hay, no los hay. Pero quiero que por medio de esta historia que vamos a leer ahí, si vos tenés tu Biblia, lo vas a poder leer de tu Biblia, si no yo te voy a mostrar los pasajes, pero que podamos ver 3 puntos muy rápidamente en los próximos minutos. Y es que Dios tiene poder para fortalecernos, que Dios tiene poder para entendernos y que Dios tiene un poder para hacer lo que otros no pueden hacer. Y vamos, Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y todo lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada, despídelos para que vayan
a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuánto país tened? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Perdón. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes, los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Termina un año que fue atípico, un año raro, quizás como el anterior, pero por eso, más que nunca, quiero que podamos ver juntos esta fuerza, este poder que Dios tiene. Si estás mal por algún motivo, Dios tiene el poder para entenderte. Si estás débil por algún motivo, Dios tiene el poder para fortalecerte. Y si hay cosas que parece que no hay nada que podamos hacer, bueno, vas a ver que Dios tiene el poder para hacer lo que nadie puede hacer. Y no se trata de un pensamiento optimista, lo acabamos de leer, se trata del poder inmenso de nuestro Dios, que por medio de nuestro Salvador, Él nos da una compañía que es eterna, que es para siempre. Ahora, es tu problema si no crees esto. Lo acabamos de leer. Con poco Dios puede hacer mucho. Y con nada Dios puede hacer aún más. El primer punto es un poder para fortalecer. El versículo 7 de este mismo capítulo, que no leímos por una cuestión de tiempo, nos cuenta que Jesús mandó a los discípulos y salieron de 2 en 2 y que fueron a varias ciudades a predicar que los hombres se arrepintiesen. Llegaron cansados, llegaron exhaustos y comenzaron a contarle a Jesús lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y este es el mismo orden que Lucas pone en el libro de Hechos, en el primer versículo, las cosas que Jesús hizo y enseñó. Hacer y enseñar. Enseñar conlleva que nos tomemos un tiempo de estudiar, nos preparemos en ese sentido, quizás que podamos enseñar algo de lo aprendido, pero hacer conlleva que levantemos la cola de la silla, que vayamos a algún lugar, que hagamos esfuerzos, que quememos calorías, que nos movamos, sí en el medio del sol, sí en el medio de la lluvia. Recién alguien decía, voy a tener que ir a visitarlo porque hace tiempo que no lo veo. Bueno, de eso se trata. Mientras otros, quizás hermanos, están mirando Netflix, otros discípulos de Jesús se van a estar levantando de su silla y van a estar haciendo algo. Y lo primero que te quiero preguntar es si vos sos uno de ellos. Hace un tiempo compartía un mensaje que era que estamos llamados a la incomodidad. La comodidad no es una característica de un discípulo de Cristo. Estar cómodos, estar con el tiempo muerto, como decían recién, es una ocasión para no estar haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Qué habían hecho los discípulos? No solamente habían predicado el Evangelio, habían sanado enfermos en el nombre de Jesús, habían echado fuera demonios, habían ungido con aceite, habían llegado cansados de ese viaje. Jesús los escuchó y les propone ir a un lugar de descanso porque había mucha gente que iba y que venía. Y dice el versículo 31 que ni habían tenido tiempo para comer. Ahora, el siervo de Dios también se merece un descanso. No solo es trabajar, sino también está bien descansar. Pero no es lo que sucedió. Había gente que interrumpió el merecido descanso que los discípulos merecían, y ahí es donde se evidencia que Jesús tiene un poder para fortalecer. Ese poder para hacer más fuerte a sus discípulos. Se postergó el descanso, está bien, pero no te preocupes, Jesús te fortalece. Y leemos en Efesios capítulo 6, versículo 10, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Si estás cansado, hay alguien que te puede dar fortaleza. Isaías capítulo 40, versículo 29, dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Segunda pregunta que te tengo, ¿estás cansado? ¿Este año fue demasiado? ¿Necesitas ir a un lugar de descanso ahí donde Jesús estaba llevando a sus discípulos?
Todavía falta, todavía hay cosas por resolver, todavía hay cuestiones por superar, todavía quedan cosas por hacer. Jesús tiene el poder para fortalecerte. Isaías capítulo 40 sigue diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Poder para fortalecer. Si necesitas fortaleza, si te sentís débil, Jesús te puede dar esta fuerza. El segundo punto es poder para entender. A partir del versículo 34 dice que llegaron a un lugar y cuando Jesús salió vio una gran multitud y él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. No puedo relacionar esta palabra multitud con lo que sucedió un tiempo atrás. En medio de la pandemia y de las restricciones, la gente se tomó una pausa de los cuidados y vimos multitudes despidiendo al mejor jugador de fútbol que existió en la historia, sí. Pero ahí estaban, un montón de personas en medio de una pandemia despidiendo a un mortal tan igual que ellos. Y yo, en este tiempo que se recordó aquella pérdida para el mundo, hablaba con un compañero y él me decía, la gente necesita creer en algo. La gente necesita creer en algo. ¿Y te acordás cómo las define Jesús a estas personas? Ovejas que no tienen pastor. Personas que no saben dónde van. Perdidas, sin rumbo alguno. Él veía un montón de personas que sus vidas estaban destinadas al fracaso espiritual. Y si nosotros miramos a través de los ojos de Cristo, vamos a ver lo mismo. Ovejas sin pastor. Hemos escuchado a aquellos que venimos a la iglesia hace tiempo muchas veces esto, pero lo repito, la oveja era el animal más propenso a perderse, era el animal más propenso a desviarse. La oveja es el animal más torpe para encontrar el camino de vuelta. Y te das cuenta entonces, ¿por qué Jesús vino a nosotros y no nosotros a Él? Porque nunca hubiéramos encontrado el camino de vuelta al Padre. Éramos ovejas torpes y necesitábamos que nuestro pastor nos venga a salvar. Y en 1 Timoteo capítulo 1:15 dice eso, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Hay alguien que te amó tanto que vino a morir por vos, a resucitar por vos, y si lo aceptás, a acompañarte el resto de tu vida. El poder para entender que tiene Jesús no lo tiene nadie. Jesús entendía a todas esas personas que lo seguían. Y el texto que leímos decía que él tuvo compasión de ellos. Esa palabra en el original en que la Biblia se escribió es que lo sintió en las entrañas, le dolió la panza. No lástima, Podía sentir el dolor del enfermo, lo que sentían los ciegos al no poder ver, lo que sentían los paralíticos al no poder caminar, la soledad de un leproso, la vergüenza de un pecador. Él los podía sentir. Y hay algo realmente alentador para nosotros hoy, y es que Dios no cambia. Dios aún tiene compasión de nosotros y siente el dolor de aquellos que sufren. Siente el dolor de aquellos que algo les duele. Es el mismo Jesús, Es el mismo Jesús. Parece que solo vos sabés lo que te causa dolor, parece que solo vos sabés qué es lo que de noche no te deja dormir, pero Dios hoy te está diciendo, yo también lo siento. Esta historia es un claro ejemplo que Jesús puede sentir lo que vos sentís. Parece que nadie lo siente. Puede ser, pero Jesús lo siente. Él no solo tiene el poder para fortalecerte cuando estás débil, Él tiene el poder para entenderte. ¿Viste cuando alguien dice, no, pero vos no me entendés a mí? Bueno, se lo podés decir a todos, pero no a Jesús. Pero no a Jesús. Y fue esa misma compasión la que un tiempo después, ese entender a dónde iba la humanidad, que llevó a Jesús a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Si hablamos de entender, Jesús tiene un poder inmenso para esto. Él entiende tu situación, lo que pasás, lo que sufrís, lo que te cuesta, Él lo entiende. Él lo entiende, Él tiene compasión. Jesús no cambió, sigue siendo el mismo
el mismo que nos amó y murió por nosotros, el mismo que resucitó, el mismo que veía a la gente y entendía por lo que estaba pasando. Él sabe lo que está pasando por tu cabeza en este preciso momento. Y es impresionante, pero Jesús tiene un equipo dispuesto a trabajar con aquellos que algo les duele. Vos y yo somos parte de este equipo. Esta reunión es parte del equipo que Jesús tiene para ayudar a los que algo les duele. Por eso, si algo nos afecta, podemos hablar con alguien del equipo de Jesús, que es lo que hacen ustedes. Pero vos también sos parte del equipo de Jesús. La gente también puede hablar para decirte, wow, qué cambiado, qué distinto que estás. ¿Qué te está pasando? Bueno, te voy a contar qué es lo que me pasa. Conocí a alguien que me cambió la vida, que me ama, que me acompaña, que está conmigo. Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Él tiene un poder absoluto para entender cada situación. Ese es nuestro Salvador. Ese es Jesús. Poder para entender. Y el último punto, un poder para hacer. Jesús es capaz de hacer lo que otros no pueden. Los discípulos van a Jesús con un planteo lógico y con un planteo hasta inteligente. Le dicen, ya es tarde, dejarlos ir a casa, que vayan a comprar comida, que el lugar es un desierto. Y antes de que los acusemos, acordate que ellos venían de un viaje largo, ellos estaban cansados, ellos querían comer y descansar. Ellos venían de servir a Jesús. Pero donde los discípulos quizás veían un obstáculo para su merecido descanso, Jesús vio una necesidad. Y qué diferente que es la percepción de Cristo a la percepción de los discípulos. Qué diferente es la percepción de Jesús a nuestra percepción. Mirá si pudiéramos ver como Él ve. Mirá si pudiéramos sentir como Él siente. Jesús le dice, denle de comer a estas personas. Alguno de ellos le dice, necesitamos la plata de 200 días para darle de comer a todos. Si una persona tuviera que juntar eso, estaría 8 meses trabajando. Evidentemente no eran tipos tontos, eran tipos que sabían calcular, pero prácticamente lo que le estaban diciendo a Jesús es que darle de comer a todos era imposible. Y a veces me pregunto si no hacemos lo mismo cuando Dios nos pide algo. Y empezamos a calcular en nuestra mente los costos de lo que Dios nos pide. Y empezamos a ver cuánto nos saldría obedecer a Dios. Y sí, obedecer a Dios puede llegar a ser caro. Pero no hay nada mejor que eso. No servimos en un ministerio, no ayudamos a alguien, no nos conectamos a las reuniones porque eso me quita tiempo de estar con la familia, porque eso me quita tiempo del descanso y nos ponemos a calcular en nuestras cabezas. Somos propensos a calcular lo que Dios nos pide. Pero mirá lo que hace Jesús, manda a que le traigan lo que había. Y ellos obedecieron. Jesús manda a recostar a todos en grupos de personas de 100, personas de 50. Vos entonces dejale los cálculos a Dios y obedece la orden. ¿Está alguno afligido? Haga oración, dice la Biblia. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Amigo, amiga, hermano, hermana, si estás afligido, es el momento de orar. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y no puedo sacarme de la cabeza el momento en que cortaba ese pan, y el pan nunca se terminaba. Y trozaba el pescado, y el pescado no se terminaba. No era magia. No era magia. Era poder. Un poder para hacer lo que ningún mortal puede hacer. ¿Sabes qué? Lo poco es mucho en las manos de Dios. Y nos tenemos que preguntar, ¿acaso no es en medio de los problemas cuando el poder de Dios se hace más evidente que nunca? Y yo creo que es así. Yo creo que es así. Si estás en medio de un problema muy grande, créeme que es el momento perfecto para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Ya lo había hecho cuando faltó vino en una boda. Lo hizo de nuevo en este pasaje. Y si es necesario, lo puede hacer de nuevo con nosotros. Él puede hacer lo que otros no pueden hacer. Él tiene un poder para hacer cosas increíbles.
Los estudiosos se animan a decir que eran unas 20.000 personas, porque eran solo 5.000 hombres, según el versículo 44, y esos hombres seguramente tenían esposas, tenían hijos, tenían hermanas o madres. Y mirá lo valioso que es estar cerca de Jesús para ver lo que Él puede hacer. Cómo cambia situaciones, cómo transforma personas, cómo hace milagros. Esta es la enseñanza. Si estás cerca de Jesús, vas a ver cosas increíbles suceder. ¿Se te viene alguna a la cabeza? Bueno, si no se te viene alguna a la cabeza, quizás te tengas que acercar más a Jesús para ver lo que Él pueda hacer. Si yo hubiera sido un discípulo en ese momento, hubiera dicho, estar cerca de Jesús es estar cerca de que lo imposible suceda. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y sobró, y sobró. Yo me imaginaba a esos discípulos después de toda esa situación a la noche, cada uno con su canasta de lo que sobró, cansados y disfrutando del descanso que se merecían, pero comiendo de lo que Jesús hizo por medio de su poder y pensando, hizo algo imposible. Y quiero que para terminar, les pido perdón por el PowerPoint, no soy especialista, se habrán dado cuenta, pero les pido perdón por este PowerPoint, pero tengo esta imagen. Para graficar la situación sirve, pero quiero que te ubiques ahí. Quiero que te ubiques en esa multitud. Quiero que te identifiques con alguien. Sabes que ahí hay tantas personalidades como personas. Y la pregunta es con cuál te identificas vos. Porque con quien te identifiques ahí va a hablar de quién sos hoy. ¿Sos uno en medio de la multitud esperando el milagro, esperando que te den de comer? ¿Sos el discípulo que le dijo a Jesús, andalos a casa, estamos cansados? ¿Sos el que pone los 5 panes y los 2 peces? No es mucho, pero yo lo pongo al servicio de Jesús y que Él haga lo que tenga que hacer. ¿O sos el calculador que se pone a calcular lo caro, lo difícil, cuánto cuesta hacer lo que Jesús te pide? ¿O sos uno de los discípulos que obedece la orden del Maestro? Si estuvieras ahí, si te hubiera tocado estar ahí, ¿quién serías? Quizás seas uno de los sentados entre 50 y 100 personas. Pero si sos uno de esos que está esperando que te den de comer, te animo a que te pongas de pie y que vayas al Señor y le digas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cuanto más cerca estemos de Jesús, veremos el poder para fortalecer que Él tiene. Veremos el poder para entender cada situación que Él tiene. Y veremos el poder para hacer cosas que nadie puede hacer. Seguramente si nos ubicamos en el lugar correcto, podremos ser los canales de gracia para otras personas. Aquellos amigos que tenés que todavía están metidos en problemas, quizás vos seas el canal de gracia. Quizás vos seas el que lleve la canasta llena de peces y de panes. Si estamos en el lugar correcto, Jesús puede utilizarnos y veremos cosas increíbles. Les agradezco por su tiempo. Si me permiten, oro y termino. Dios, gracias te damos por este momento. Gracias te damos porque podemos abrir tu palabra y podemos ver el poder absoluto, el Dios maravilloso que tenemos, el Dios que nos ama y que entregó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, que nos rescató, que nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Y por medio de este milagro vemos todos los milagros que vos podés hacer. Y hemos escuchado pedidos de oración y hemos escuchado situaciones difíciles de personas que están luchando y que necesitan ser fortalecidos, necesitan ser entendidos y necesitan que pase algo que ningún ser humano puede hacer pasar. Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, inmenso, grande, que nos fortalece, que nos entiende y que va a hacer lo imposible en nuestra vida. Te damos gracias, gracias por tu palabra que nos anima a seguir adelante. Y te pido, Dios, por cada uno de los conectados, por cada uno de las familias representadas en este lugar, para que vos las bendigas, para que puedan acercarse a Jesús y ver lo que puede pasar cuando estamos cerca de Él. Ver qué cosas increíbles sucedan, ver qué problemas se superan y ver cuánto nos ama, nos entiende y nos acompaña.
Oro, Dios, agradecido por esta reunión, por este ministerio, para que vos lo sigas prosperando. Y por los encargados, por los líderes, para que vos les sigas dando sabiduría. Oramos agradecidos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, damos tantas gracias a Dios. Qué Dios bueno que tenemos, cómo nos habla cada día y nos enfoca, nos pone en el camino. Pensaba de que cuando uno obedece, sabes que va a recibir la bendición. Vos decís, pero la bendición es tener una canasta llena. La bendición es estar saciado, porque Dios sacia la vida. ¿Sabes con qué? No con cosas económicas, aunque Dios provee también, sino con paz, con tranquilidad, con propósitos y con frutos, porque Dios es bueno. ¿No tenés fuerzas? Bueno, alguien dijo una vez que Dios es el experto en darle fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica por 0 y no le da 0. Eso dijeron una vez un comentarista. ¿No tenés fuerza? Bueno, mejor, vení a Cristo. ¿Nadie te entiende? Dios te entiende. Lo escuchaste recién. Qué lindo, qué linda que es la palabra de Dios. Cómo Dios nos ha hablado en esta noche de una manera tan sencilla y tan clara, pero tan profunda a la vez. Él puede hacer algo de la nada. Él puede hacer algo de la nada. Vidas como nosotros, que no daban nada. Recién Walter decía, nadie cree en mí. Nadie cree en mí. Cuando Jesús le decía, mirá, los discípulos tampoco creían en Jesús. ¿De dónde van a ser? Bueno, querido, si no tenés fuerza, si nadie te entiende, y si no pensás que no hay nada por hacer en tu vida, Cristo lo puede hacer. Lo hizo con nosotros, lo hizo con Nahuel y con muchos de los que estamos acá. Dice ahí, mira qué lindo el comentario de alguien, de la esposa de un pastor. Me encanta escuchar a la esposa. Muchas gracias, fue de mucho ánimo para mi vida el mensaje. Gracias a Dios. Gracias, Nahuel. De todo corazón te agradecemos por la palabra. Y también Dios nos ha desafiado a no quedarnos cómodos. Dios nos llama a la incomodidad. Y te aviso esto, te voy diciendo algo, a los jóvenes que están en el grupo y a los del equipo. Hay mucho más por hacer. Y Dios está moviendo cosas en nuestra mente. Y vamos a soñar con mucho más. No nos vamos a quedar conformes con lo que somos y lo que estamos haciendo. Queremos hacer más para Cristo.